Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles las historias más fascinantes, los secretos mejor guardados y las ilusiones que nos hacen soñar. Hoy prepárense para embarcarse en un viaje que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a descorrer el velo de la Navidad, pero no una Navidad cualquiera. Imaginen por un momento, el aroma a pino fresco, el crepitar del fuego, las luces parpadeantes y la promesa de momentos mágicos. Pues bien, hoy vamos a hablar de la Navidad de ensueño de dos de nuestras estrellas favoritas, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en lo que podría ser, o quizás ya ha sido, su Navidad perfecta, una Navidad que se escribe bajo el árbol, llena de romanticismo, sorpresas y ese toque de cuento de hadas que tanto nos gusta. ¿Se imaginan cómo sería? ¿Compartirían hogar, regalos, momentos especiales? La verdad es que la idea misma enciende la imaginación, ¿verdad? Y antes de que nos perdamos por completo en este dulce escenario, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentos que han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su profesionalismo y, seamos sinceros, su química innegable. Han sido protagonistas de algunas de las series turcas más exitosas, como Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, una pareja que conquistó a millones de espectadores con su romance apasionado y sus divertidas peripecias. Cada vez que sus nombres se cruzan, las redes sociales explotan de especulaciones y esperanzas de una posible relación. Y cuando pensamos en la Navidad, esa época del año que invita a la cercanía, al amor y a compartir, es inevitable que nuestra mente nos lleve a imaginar cómo serían estas fechas para ellos. ¿Será que celebran juntos? ¿Comparten tradiciones? ¿Se regalan sorpresas que van más allá de lo material? Piénsenlo, si ya en pantalla la chispa era tan palpable, ¿cómo sería esa magia trasladada al calor de un hogar, rodeados de decoración navideña, quizás con una taza de chocolate caliente en mano y mirándose a los ojos bajo la luz de las velas? La Navidad es una época de tradiciones, de reuniones familiares y de momentos entrañables. Para una pareja como Can y Demet, que viven vidas tan públicas y ajetreadas, la idea de una Navidad íntima y privada se vuelve aún más atractiva. Imaginemos que están en un acogedor chalet de montaña, lejos del bullicio de la ciudad, donde la nieve cae suavemente afuera, creando un paisaje de postal digno de una película romántica. Dentro, un árbol de Navidad majestuoso, decorado con esmero, centellea con luces cálidas y adornos brillantes, cada uno quizás con una historia o un significado especial. En la chimenea, el fuego crepita alegremente, proyectando sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de calidez y confort. Can, con esa sonrisa que derrite hasta el corazón más frío, desempaca un regalo envuelto con un lazo dorado. ¿Qué será? Tal vez un reloj de diseño, algo que siempre ha deseado, un capricho que se permite en esta época tan especial. O quizás algo más personal, algo que le recuerde a Demet, a un momento especial que hayan compartido, un objeto con un valor sentimental incalculable. Y ella, Demet, con esa elegancia natural que la caracteriza, observa con una mezcla de expectación y ternura. ¿Y qué le habrá regalado él? Podría ser una joya discreta pero significativa, una pieza de artesanía única que refleje su buen gusto, o incluso algo tan simple como un libro antiguo que sabe que ella adorará, sumergiéndola en nuevas historias y mundos. Pero la Navidad, más allá de los regalos, es sobre los momentos compartidos. ¿Se imaginan a Can Yaman y Demet Özdemir preparando juntos las delicias navideñas? Quizás ella con su destreza en la cocina, enseñándole a él alguna receta tradicional turca, o él con su entusiasmo contagioso intentando hornear galletas con formas divertidas, terminando con harina hasta en las cejas, creando un caos adorable y risas aseguradas. Las risas, las pequeñas travesuras, los abrazos espontáneos mientras se pasan la harina o se salpican con la nata montada, todo eso forma parte de la magia de una Navidad compartida. Piensen en la banda sonora de su Navidad, tal vez villancicos clásicos que evocan la nostalgia de otras épocas, o quizás alguna canción romántica que evoca sus propios recuerdos, susurrando melodías que solo ellos entienden. Imaginen a Can intentando imitar las notas altas de un villancico, o a Demet tarareando una melodía mientras decora el árbol. Y luego está el intercambio de deseos, las promesas para el año que viene. Bajo el árbol, en la intimidad de su hogar, rodeados de la tranquilidad de la noche, ¿qué se dirán?
Khan, con su voz profunda y cálida que ya conocemos de sus interpretaciones, podría susurrarle a Demet lo importante que es para él, lo feliz que lo hace y cuánto anhela seguir construyendo recuerdos a su lado, año tras año. Y Demet, con esa mirada intensa que lo dice todo, podría responderle con la misma sinceridad, prometiéndole un futuro lleno de aventuras compartidas, de apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas, y de amor incondicional que los fortalezca. Es esa conexión, esa complicidad que traspasa la pantalla, la que nos hace soñar con verlos juntos en la vida real, viviendo estos momentos tan especiales y cotidianos que forman la base de cualquier relación sólida. No podemos olvidar la parte de la celebración, ¿verdad? Si son de esas parejas que les gusta compartir con amigos y familiares, ¿cómo sería su reunión navideña? Imaginemos un ambiente festivo, lleno de música, buena comida preparada con esmero y la alegría de las personas queridas que los rodean. Khan, quizás haciendo gala de su carisma natural, animando la fiesta, contando anécdotas divertidas que hagan reír a carcajadas, mientras Demet, con su sonrisa radiante y su hospitalidad innata, se encarga de que todos se sientan bienvenidos y especiales, creando un ambiente de calidez familiar. Sería una celebración que reflejaría la generosidad y la alegría de vivir que ambos transmiten, un reflejo de sus propias personalidades. Podrían tener un intercambio de regalos con amigos, juegos de mesa que desaten la competitividad amistosa, o simplemente largas conversaciones bajo la luz de las velas. Incluso podemos pensar en pequeños detalles que harían su Navidad de ensueño aún más especial. Quizás una escapada a un lugar exótico antes de las fiestas, para recargar energías, disfrutar del sol o de paisajes diferentes y, sobre todo, para disfrutar de la compañía del otro en un entorno diferente, lejos de las rutinas habituales. O tal vez, una noche dedicada a ver películas navideñas acurrucados en el sofá, envueltos en mantas y compartiendo un gran tazón de palomitas, comentando las escenas y riendo juntos. Cada uno de estos escenarios, por simple que parezca, se tiñe de romanticismo y de encanto cuando pensamos en ellos, en esa conexión que nos cautiva. Y es que, seamos honestos, la pareja Khan Yaman y Demet Özdemir despierta en nosotros esa parte romántica que todos llevamos dentro. Su conexión en la pantalla fue tan real, tan palpable, que es difícil no desearles lo mejor en su vida personal, que encuentren la felicidad y el amor que se merecen. Y qué mejor momento para desearles todo lo bonito que la Navidad, una época de esperanza, de amor y de nuevos comienzos, una invitación a la reflexión y a la celebración de los buenos momentos. Pensemos en la decoración de su posible hogar navideño. Sería un árbol minimalista y elegante, con adornos selectos y una paleta de colores sobria, reflejando un estilo moderno y sofisticado. O algo más recargado y tradicional, lleno de adornos caseros, luces de colores y guirnaldas brillantes, evocando la nostalgia de las Navidades infantiles. ¿Usarían luces de colores vibrantes que llenen la estancia de alegría, o prefieren la calidez y la sutileza de las luces blancas que crean una atmósfera más íntima y acogedora? ¿Tendrían un pesebre simbolizando el nacimiento de Jesús y la importancia de la fe, o quizás optarían por otros símbolos navideños, como renos, estrellas o coronas de Adviento, que reflejen su interpretación personal de la fiesta? Cada elección diría algo sobre su personalidad, sobre su forma de entender estas fechas, sobre sus valores y sus gustos. Y el atuendo, por supuesto. Elegantes y sofisticados para una cena especial, o cómodos y relajados para pasar el día en familia. Sea como sea, estoy segura de que irradiarían esa luz especial que los caracteriza, esa presencia magnética que los ha llevado a la cima. Pero volviendo a la esencia de la Navidad, a lo que realmente importa en estas fechas, es el tiempo que pasan juntos, la calidad de esos momentos. Las conversaciones profundas bajo la luz de la luna, las risas compartidas que alivian el alma, el apoyo mutuo en los momentos difíciles y la celebración conjunta de los éxitos. En medio del ajetreo de la vida de las celebridades, donde los horarios suelen ser apretados y los compromisos constantes, encontrar un espacio para la intimidad y la conexión genuina es un tesoro invaluable. Y si Khan y Demet lo tienen, si comparten estas Navidades bajo el árbol, de verdad, les deseo toda la felicidad del mundo. Porque al final, eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Amor, conexión, momentos que atesorar, experiencias que nos llenen el alma. La Navidad es una época de magia, de ilusión, de renacimiento. Y para dos personas que han cautivado a millones con su talento y su carisma, imaginar su Navidad de ensueño bajo el árbol es un ejercicio que nos permite fantasear con la felicidad, con el amor que florece y se fortalece en los momentos más especiales, con la construcción de un futuro compartido.
Es la idea de dos almas que brillan con luz propia, compartí. Endo la dulzura de estas fiestas, rodeados de calidez, de afecto y de la promesa de un futuro lleno de promesas y de nuevos sueños por cumplir. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado juntos a través de la posible Navidad de ensueño de Can Yaman y de Method Demir. Hemos imaginado escenarios, gestos, conversaciones y, sobre todo, hemos sentido esa chispa de esperanza y de romanticismo que su posible conexión nos inspira, esa fantasía que nos regalamos al pensar en la felicidad de quienes admiramos. Hemos explorado cómo sería su celebración, desde los detalles más íntimos, como la elección de un adorno para el árbol, hasta las grandes manifestaciones de alegría, como una cena con amigos y familiares. La verdad es que la idea misma de ellos compartiendo estos momentos bajo un árbol de Navidad es un sueño para muchos de sus seguidores, una imagen que nos llena de ternura y esperanza. Y aunque solo sea una ilusión, una fantasía que nos regalamos a través de nuestras mentes, no deja de ser hermoso pensar en la posibilidad de que dos personas talentosas, carismáticas y con una química tan especial, vivan momentos tan mágicos y entrañables. Porque al final la Navidad es para eso, para compartir, para amar y para crear recuerdos imborrables que atesoraremos para siempre. Es una época para creer en la magia, en los milagros y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Y con esta dulce imagen en mente, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje imaginario tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, dejar volar la imaginación y soñar juntos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo imaginan la Navidad de Can Yaman y de Method Demir? ¿Qué detalles les gustaría que incluyeran en su celebración? ¿Qué regalos creen que se harían? ¿Sería una Navidad en Turquía, o quizás en otro rincón del mundo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles, sus opiniones son muy valiosas para mí, para la comunidad de nuestro canal. Y si les ha gustado este contenido, si han disfrutado de esta fantasía navideña, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también admiran a Can y Demet, y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y aventuras. No se queden afuera de esta comunidad tan especial. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos muy pronto con más contenido que los hará soñar, reflexionar y sobre todo, disfrutar. Hasta la próxima, mis queridos soñadores.